Cuando se trabaja en Lean Six Sigma, en disciplinas Lean Six Sigma, la clasificación de beneficios de proyectos es parte de lo que importa a la gerencia. ¿Por qué? Bueno, Lean Six Sigma es una disciplina de mejora continua e innovación que resuelve problemas, pero esos problemas están orientados no solamente a verdaderamente acabar con esa situación, sino a producir beneficios económicos a la compañía principalmente, aun cuando otros beneficios podrían no ser totalmente económicos. Para esto es bueno que las compañías, cuando se enfrenten a proyectos, actividades o diferentes acciones encaminadas a resolver problemas, puedan dentro de la organización de proyectos clasificar esos proyectos dependiendo de los beneficios que entregan. Les saludo Omar Mora desde Blackberry and Cross en San José, Costa Rica, esperando que esté muy bien. La clasificación de beneficios de proyectos Lean Six Sigma que ve acá es mencionada por un colega nuestro llamado Forrest Breyfogle y atribuido a iOmega. Nosotros hemos hecho algunas modificaciones en virtud de la experiencia y de los diferentes contactos con múltiples empresas que Blackberry Cross ha tenido durante más de una década. La clasificación de proyectos Lean Six Sigma muchas veces lleva a una clasificación específica. Por ejemplo, muchas compañías indican que los proyectos tendrán lo que llaman una reducción de costos. En algunos otros lugares, uno de los primeros beneficios a buscar siempre es tener proyectos que reduzcan costos. Claro, se supone que al reducir costos aumenta la utilidad, eso veremos que no necesariamente es cierto. Pero reducir costos es uno de los principales tipos de proyecto Lean Six Sigma. Algunas otras veces se le llama impacto económico monetizable o impacto económico en moneda. Como le decía, tiene que ver con la reducción de costos o la reducción de gastos. Procesos que se mejoran para evitar que se repitan esos costos que no son parte de la operación regular. Veamos. La evitación, vamos a mencionarla, es que usted logra, como verá como segunda clasificación, no volver a caer en cierto tipo de gastos, pero la reducción es que el gasto existe y usted nunca más lo va a volver a llevar al nivel específico. Un proyecto de reducción de costos podría ser que usted alquila una bodega de determinado cubicaje, pero está muy mal organizada, por lo tanto está pagando más cubicaje de la cuenta. Ahora, la bodega se necesita, pero usted, al mejorar la organización interna de la bodega, reduce ese gasto, reduce ese costo, y entonces puede pedirle al dueño de las bodegas que lo traslade a una bodega más pequeña, en donde tal vez podría pagar menos. Pues se supone que este proyecto va a ayudar. Ahora, reducción de gastos y costos normalmente es un tipo de proyecto enfocado a reducción de desecho o scrap, reducción de garantías, y generalmente se supone que aumenta los ingresos, porque realmente no es que aumenta los ingresos, sino que genera un mayor margen, dado que si los ingresos aumentaran o se mantuvieran estables, pues al reducir los costos obviamente hay mayor margen. Pero el aumento de ingresos como aumento de ventas o mayor recaudación no necesariamente es un impacto de reducción de costos, pero sí podría algunas compañías introducir el aumento de ingresos dentro de lo que conocen como clasificación de impacto económico en moneda. Algunas otras compañías prefieren separar. La segunda clasificación es evitación de costos. La evitación de costos, como le mencionaba un poco, tiene que ver con no volver a incurrir en un gasto, porque se evita, se previene. Una típica situación podría ser en una empresa en donde por ejemplo, se hace un proyecto porque hay un nivel de compra de dispositivos de hardware para almacenar respaldos, pero esos dispositivos tienden a ser subutilizados o a dañarse. Entonces se hace un proyecto para poder encontrar dónde mejor se hacen los respaldos, utilizar recursos disponibles como
suscripciones en la nube y evitar la compra de hardware de futuro. También la evitación de costos tiene que ver con mitigación de riesgos. Por ejemplo, usted puede trabajar en proyectos Lean Six Sigma que estudien las condiciones que catapultan o disparan cierto tipo de accidente laboral o accidentes laborales. Al evitar esos riesgos, se evitan esos costos asociados. Claro, como ya el riesgo no vuelve a materializarse, el costo asociado a ese riesgo tampoco se materializa. Una de las características interesantes de los proyectos de evitación de costos es que cuando se implementan, esa situación nunca más vuelve a ocurrir y por lo tanto algunas gerencias tienden a olvidar que es producto de la prevención que no sucede y como no impactan el estado financiero, pues tendrán un beneficio de algún momento o bien nunca llegarán a verse dentro del estado financiero porque son costos en los que no se incurre. Una anécdota que tenemos en BlackBerry Cross fue que en algún momento hicimos un proyecto para reducir el riesgo de pérdida de activos electrónicos producto de inundaciones y alguien nos decía esto es un proyecto bastante innecesario debido a que ustedes están en un oficentro en un tercer piso o cuarto piso, habíamos alternado oficinas. Bueno, nuestra idea fue que había que prevenir que los activos electrónicos sufrieran daño de diferentes tipos, por sismo, por inundación, por robo o hurto, y pusimos una serie de acciones en marcha. Resulta ser que en algún momento el edificio tuvo un desperfecto de tuberías no originado por nosotros, pero inundó el piso en el cual estábamos. Una inundación del techo hacia el piso y gracias a este proyecto se redujeron los impactos de costo evitándose esos costos. Proyectos de ese tipo son de evitación. Evitación de pérdida de utilidades es la tercera categoría. La evitación de pérdidas de utilidades tiene que ver con la prevención de perder ventas o de capturar nuevos clientes que prevengan que no se dé la venta. Típicamente el evitar pérdidas de utilidad está más enfocado a la retención de clientes que dejan determinado ingreso. Ahora también podría ser que la evitación de pérdidas de utilidad sea dejar ir a clientes que generan pérdidas. Un tema complejo sin duda alguna, pero una evitación de pérdidas de utilidad es otra clasificación de beneficios de proyectos Lean Six Sigma. El aumento de la productividad es la cuarta o el cuarto tipo de beneficio de un proyecto Lean Six Sigma. Creo que es bastante autodeductivo. ¿Es usted capaz de mejorar el balance entre insumos y resultados? ¿Cuánto insumo necesito para producir los mismos resultados? El aumento de la productividad significaría, por ejemplo, que antes lográbamos producir en un turno 500 unidades, ahora sacamos 1500 transacciones con la misma gente, con los mismos recursos. Eso es genial. Que antes lográbamos darle seguimiento a 3 cotizaciones diarias, ahora se le da seguimiento a 20. Eso es un aumento de productividad. Y generalmente lo que tiene que ver con esto es que usted no invierte más dinero en los insumos, pero sí obtiene mayores resultados. Ahora, el balance del aumento de la productividad debe llevarse a un análisis financiero que realmente demuestre cuánto fue el impacto en moneda. Sí, es bien importante entender que algunos proyectos de aumento de la productividad suelen tener complicaciones dentro de lo que llamamos el Lean Accounting o el Improvement Accounting, que es la contabilidad de la mejora continua. Un tema que podemos discutir luego y que también usted puede encontrar en BlackBerry Cross como parte de nuestros materiales. El aumento de las utilidades es la quinta categoría o tipo de beneficios de un proyecto Lean Six Sigma. El aumento de las utilidades, algunas compañías no lo ven como un proyecto regular porque no tienen proyectos asociados con el cliente final o con el consumidor. Aumentar las utilidades es un proyecto bien interesante porque exige el estudio de los costos, el estudio de los ingresos, de los procesos que generan ese costo, ese gasto, ese ingreso. Y podría ser que en algunos casos el aumento de las utilidades esté asociado con proyectos que cambien completamente la línea de producto, que
cambien completamente la línea de clientes o que cambien completamente la línea de procesos. Es un esquema de distribución nuevo, por ejemplo, a nuevos mercados podría aumentar las utilidades, significando que ahora hacemos menos esfuerzo para obtener una utilidad mayor. Podría ser un aumento de precios, inclusive si encontramos un sector del mercado que esté dispuesto a pagar un poquito más o mucho más por algo que antes cobrábamos menos. Los aumentos de utilidades también podrían significar buscar esos nuevos mercados en donde está necesitando un producto que ya tenemos y actualmente en los mercados actuales nos pagan menos. Sin duda alguna, un proyecto muy interesante, el de aumento de utilidades, no necesariamente uno de los más comunes en Lean Six Sigma. Y tenemos una categoría que algunas veces se discute en empresas. Tengo buenas y múltiples conversaciones con gerentes de multinacionales y empresas nacionales acerca de queremos hacer este proyecto aunque no tenga beneficios tangibles en moneda, ni aumente las utilidades, ni aumente la productividad, ni nada por el estilo. Y es porque en esos casos se mejoran condiciones controladas o no controladas, pero que difícilmente podrán ser medibles monetariamente. Es decir, se mejora, por ejemplo, el clima de trabajo y se puede medir por medio de encuestas la mejora de clima. Se puede inclusive recibir comentarios de que mejoró el clima laboral, pero todavía no se puede medir el impacto económico de esa mejora de clima. Por ejemplo, se puede medir la satisfacción de los clientes por medio de encuestas de Net Promoter Score, que es una marca registrada de una técnica de encuestas. Pero, ¿qué tanto impacto económico realmente estamos teniendo? ¿Cómo se puede medir en el corto plazo? Algunas veces no se puede. Hay proyectos que podrían llegar a decirse que mejora la cultura de la compañía. ¿Cuánto es el impacto económico de eso? Algunas veces los proyectos Lean Six Sigma tienen beneficios intangibles, se deben cuantificar en la medida de lo posible, pero si no se puede, se pueden tipificar como tal. Esperamos que esta clasificación, que esta entrega de conocimiento que le damos el día de hoy le ayude a que usted repiense, reformule, discuta por qué estamos haciendo proyectos de mejora continua, por qué nos embarcamos en estos viajes de mejora, de innovación y al fin y al cabo cuánto nos están dejando impacto económico, evitación de costos, evitación de utilidades, etcétera, todo lo que hemos mencionado hoy. Para más información recuerde que BlackBerry Cross está siempre dispuesto a ayudarle con recursos como e-learning, entrenamiento, e-learning, con publicaciones, servicios, mentoría, y usted puede contactarnos por medio de www.blackberrycross.com.